Me enteré de la traición en una reunión de directorio. En esa sala acristalada del edificio en el centro de Madrid donde el sol entraba a raudales pero no calentaba nada. Javier. Mi marido desde hacía 15 años. Anunció mi despido como si fuera un ajuste presupuestario rutinario. Ana ya no forma parte del equipo directivo. Dijo. Sin mirarme a los ojos. Los demás asintieron. Incómodos. Pero nadie protestó. Yo. Que había construido media empresa familiar con él. Que había renunciado a todo por esa familia que ahora me escupía. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No con llanto ni gritos, sino con un silencio helado que me aterrorizó a mí misma. Tu contribución ha sido valiosa. Pero necesitamos sangre fresca. Añadió Javier. Y su voz sonó tan razonable. Tan profesional. Sangre fresca. Como si yo fuera una mancha vieja en la alfombra. Y allí estaba Elena. Su asistente nueva. Sentada a su lado. Con esa sonrisa contenida que lo decía todo. Habían estado juntos meses. Lo supe después por los mensajes que encontré en su teléfono. Por las noches que trabajaba tarde. Pero en esa sala. Lo vi claro, no era solo infidelidad. Era un golpe planeado. Él quería el control total de la empresa que mis padres habían fundado. Y yo era el obstáculo. Salí de allí sin decir una palabra. No lloré en el ascensor. No llamé a nadie. Me fui a casa, nuestra casa. La que compartíamos en Chamberí, y empaqué lo esencial. Javier llegó esa noche. Como si nada. Ana. Es por el bien de la compañía. Me dijo. Tocándome el hombro. Lo aparté. ¿Y por el bien de nosotros? Pregunté. Él se encogió de hombros. Las cosas cambian. Tú lo entenderás. En ese instante, odié su calma. Su certeza de que yo me tragaría todo. Como siempre. Porque yo había sido la esposa perfecta, la que gestionaba la casa. Los hijos que nunca llegaron porque no era el momento. La que sacrificaba carreras por sus ambiciones. ¿Y ahora? Me borraban del mapa. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Me quedé en un apartamento alquilado en Malasaña. Pagado con mis ahorros. Intenté razonar conmigo misma, divorcio limpio. Vender mi parte de la empresa. Empezar de nuevo. A los 45. Aún era joven. Inteligente. Podía reconstruir. Pero cada noche. Repasaba los detalles. Como Javier había empezado a cuestionar mis decisiones en las reuniones. Como Elena se había infiltrado poco a poco. Ganándose a los socios con su juventud y su visión moderna. No eran monstruos, eran personas normales. Ambiciosas. Que veían en mí un lastre. Y eso dolía más, la banalidad de la traición. Me convencí de que el silencio era lo mejor. Implicaría abogados. Escándalos. Y al final. ¿Qué ganaba? Dinero. Sí. Pero la empresa era mi legado. Mis padres la habían levantado de la nada. En los años duros post-Franco. Con préstamos y noches sin dormir. Javier entró por matrimonio. Y ahora la reclamaba toda. Pensé en denunciar. En gritar al mundo su infidelidad. ¿Pero para qué? En España, estas cosas se arreglan en privado. Con acuerdos discretos. La gente miraría para otro lado. Como siempre. Pero una noche. Sola con una botella de Rioja. Me di cuenta, el silencio no salva a nadie. No me salvaba a mí. Ni impedía que ellos siguieran.
Javier prosperaría. Elena ascendería. Y yo sería la exesposa amargada que no supo adaptarse. Algo cambió entonces. No fue rabia explosiva, fue una claridad fría. Como el acero. Empecé a observar. Seguí sus movimientos desde lejos, las cenas en restaurantes caros. Las reuniones estratégicas que duraban hasta el amanecer. Javier era inteligente. Cauteloso, no dejaba cabos sueltos. Pero yo lo conocía mejor que nadie. Decidí esperar. No actuar por impulso. Manipularía sus propias reglas, la lealtad familiar que tanto predicaba. Las leyes laborales que usaba para despedirme. La imagen impecable que vendía a los inversores. Cada paso costaría. Lo sabía. Perdería partes de mí, la confianza. La inocencia que aún quedaba. Dudé muchas veces. ¿Valía la pena convertirme en esto? Pero luego recordaba su voz en esa sala, sangre fresca. Y seguía adelante. Los primeros meses fueron de puro aguante. Trabajé en trabajos temporales. Consultorías freelance. Para sobrevivir. Mantuve contacto mínimo con viejos colegas. Fingiendo que todo estaba bien. Ana se toma un sabatical. Decían ellos. Pero yo recopilaba información, emails antiguos. Contratos que había firmado. Irregularidades pequeñas que Javier había cometido para crecer rápido. Nada ilegal grave. Solo grietas en la fachada perfecta. Una tarde. Elena me llamó. Ana. Deberíamos hablar. Por el bien de todos. Su voz era dulce. Conciliadora. Quedamos en un café neutral. Llegó radiante. Embarazada ya de unos meses. Javier y yo queremos que estés bien. Te ofreceremos una compensación justa. La miré fijamente. Era guapa. Ambiciosa. Pero no malvada. Solo oportunista. Gracias. Dije. Lo pensaré. Dentro. Sentí náuseas. No por celos ya. Sino por la hipocresía. Ellos avanzaban. Y yo retrocedía. Esa noche. Tomé la decisión irrevocable. No sería venganza violenta, sería lenta. ¿Precisa? Usaría su propia moral contra ellos, la familia que tanto valoraban en esta sociedad nuestra. Donde los lazos sanguíneos lo son todo. Empezaría por sembrar dudas. Sutiles. En los socios mayores. Los que aún recordaban a mis padres. Pero cada paso me cambiaba. Me volvía más fría. Más calculadora. Me preguntaba si al final. Ganara o perdiera. Seguiría siendo Ana. La que confiaba. La que amaba sin reservas. O si esto me convertiría en algo peor que ellos. El plan empezó a tomar forma en las noches solitarias de mi apartamento. Observaba sus vidas desde las redes. Desde contactos discretos. Javier había ascendido, nuevo cargo. Entrevistas en prensa económica. Fotos con Elena en eventos. La empresa crecía. Contratos nuevos con inversores extranjeros. Todo parecía perfecto. Pero yo sabía las debilidades. Javier siempre había sido impulsivo en lo privado, confiaba demasiado en su carisma para salir de apuros. Contacté primero con mi tío Ramón. Socio minoritario que mis padres habían incluido por lealtad familiar. Ana. Hija. ¿Qué ha pasado? Me preguntó cuando nos vimos en su casa de toda la vida en Salamanca. Le conté una versión edulcorada, diferencias irreconciliables. Despido injusto. No mencioné la infidelidad. Javier dice que fue mutuo acuerdo. Murmuró él.
Incómodo. Planté la semilla, mira los números recientes. Tío. Hay movimientos extraños en las cuentas. Le pasé documentos inocuos. Pero suficientes para picar su curiosidad. Ramón era tradicional. De esa generación donde la familia es sagrada. Empezó a preguntar en las reuniones. Javier lo notó. Por supuesto. Me llamó furioso una noche. Deja de remover mierda. Ana. Por el bien de los niños que pudimos tener. No tenemos hijos. Le recordé. Silencio al otro lado. Esto es negocio. No personal. Colgué. Sentí un triunfo pequeño. Pero amargo. Me dolía herirlo. Aunque se lo mereciera. Elena dio a luz un niño. Lo anunciaron en LinkedIn. Foto familiar feliz. Me invadió una envidia corrosiva. No por el bebé. Sino por la vida que robaban. Dudé entonces. ¿Y si paraba? Podía demandar. Obtener una indemnización. Mudarme a otra ciudad. Barcelona. Quizás. Empezar de cero. Pero luego veía sus sonrisas públicas. Y el odio volvía. Más racional. Más peligroso. Decidí escalar. Contacté con un viejo amigo abogado. Especialista en derecho societario. Hay base para impugnar el despido. Me dijo. Despido improcedente. Discriminación por género implícita. Pero era lento. Público. No quería eso aún. Prefería manipular desde las sombras. Empecé a enviar anónimos a socios, extractos de gastos personales cargados a la empresa. Viajes de negocios coincidentes con escapadas románticas. Nada probado. Solo dudas. Javier contraatacó. Cambió cerraduras de la oficina donde aún tenía acceso remoto. Bloqueó mis emails antiguos. Elena me mandó un mensaje, por favor. Ana. Piensa en el bebé. No nos destroces. Le respondí, vosotros empezasteis. Fue mi primer acto directo. Me temblaron las manos después. ¿Quién era esta mujer que amenazaba a una madre reciente? Los costes emocionales crecían. No dormía bien. Bebía más. Amigos comunes se alejaban, no querían elegir bandos. Mi madre. Viuda ya. Me llamó preocupada. Hija. El rencor te come. Le dije que estaba bien. Mentira. Dentro. Luchaba, parte de mí quería justicia rápida. Otra temía el punto de no retorno. Un socio mayor. Don Luis. Me citó en secreto. Ana. Hay irregularidades. Javier ha desviado fondos para su nuevo proyecto personal. No era grave. Pero suficiente. Le sugerí una auditoría interna. Por el bien de la familia empresarial. Dije. Usando sus palabras. Accedió. Javier lo supo. Vino a mi apartamento una noche. Sin avisar. Para. Anne. Te daré lo que quieras. Lo miré, seguía guapo. Seguro. Pero vi el miedo en sus ojos. Ya no quiero nada tuyo. Dije. Quiero lo que es mío. Se fue derrotado. Esa victoria me supo a ceniza. Me había casado con él por amor. O eso creía. Ahora. Lo destruía piecemeal. Elena intentó mediar de nuevo. Quedamos. Somos mujeres. Anne. ¿Entiende? Le conté cómo me humillaron.
lágrimas en sus ojos. ¿Y el niño?, preguntó. Él crecerá con un padre íntegro. ¿O sin uno?, respondí. Me odié por eso. Era crueldad pura. El plan avanzaba, auditoría aprobada. Javier en pánico controlado. Yo. Más sola que nunca. Me preguntaba si esta venganza me devolvía dignidad o me robaba el alma. La auditoría reveló lo esperado, irregularidades menores, pero acumuladas. Javier las justificó como errores administrativos. Los socios dudaron. Don Luis propuso mi regreso como consultora externa. Para estabilizar. Javier se opuso ferozmente. Es personal, gritó en la reunión que me contaron después. Ironía, lo personal era su arma contra mí. Acepté la propuesta. Volví a la oficina. No como directiva, sino como observadora. Ver sus caras, Javier tenso. Elena evitándome. Bienvenida, dijo el sarcástico. Sonreí fría. Empecé a trabajar, revisaba cuentas. Sugería mejoras. En realidad, buscaba más grietas. Elena se acercó un día. Ana, esto nos destruye a todos. Su bebé en brazos. En la sala de lactancia. Sentí punzada. Tú elegiste, dije. Pero dentro. Dove. ¿Valía un niño el precio? Javier intentó reconciliación falsa. Cena para hablar. Fue. Vuelve a casa. Anne. Olvidemos. Reí. ¿Con Elena y el niño? Eso fue un error. Mentía mal. Lo grabé discretamente. Evidencia futura. Escalé, filtré a prensa local rumores de mala gestión. Nada directo. Solo preguntas. Acciones bajaron ligeramente. Inversores nerviosos. Coste personal alto. Terapia empecé. En secreto. Estás en duelo múltiple, dijo la psicóloga. Pérdida de matrimonio. Identidad. Confianza. Admití, a veces quería parar. Perdonar. Pero el recuerdo de la humillación impulsaba. Un giro, Javier contraatacó legal. Demanda por difamación anónima. Sabía era yo. Abogado mío defendió, pruebas circunstanciales. Gané tiempo. Elena colapsó. Llamada histérica, para. Javier bebe. No duerme. Culpa me invadió. No quería destruir inocentes. Pero seguí. Socio clave. Mi primo. Se alineó conmigo. La empresa es legado de tus padres. Mayoría para cambios. Javier desesperado. Propuso acuerdo privado, mi parte completa. Silencio. Tentador. Dudé noches enteras. Dinero y paz. ¿O justicia total? Rechacé. Quiero veros caer por vuestros méritos. Me volvía implacable. Amigos decían, Ana ya no es la misma. Verdad. El espejo mostraba ojos duros. Boca amarga. El acuerdo rechazado enfureció a Javier. Movió piezas, alianza con inversor externo para diluir acciones familiares. Inteligente. Peligroso. Respondí aliándome con Ramón y Luis para bloquear. Oficina era campo batalla velada. Reuniones tensas. Sonrisas falsas. Elena dejó trabajo. Por el bebé. Rumores, depresión posparto por estrés. Sentí culpa profunda.
Noches insomnes, ¿era yo el monstruo ahora? Pero seguí. Descubrí desvío mayor, fondos para casa nueva de ellos. Disfrazado inversión. Presenté evidencia en junta extraordinaria. Javier pálido. Malentendido. Balbuceó. Votación, suspensión temporal suya como CEO. Yo. ¿Interina? Victoria. Pero vacía. Javier me confrontó solo, me has destruido. Tú empezaste. Dije. Lágrimas en él. Por primera vez. Pie. Elena suplicó, por favor. Anne. Tenemos un hijo. Y yo tenía una vida. Respondí. Voz quebrada. Prensa estalló, escándalo en empresa familiar. Acciones cayeron. Javier intentó suicidio. Pastillas. Salvado a tiempo. Hospital. Visité. ¿Por qué? ¿Ana? Porque silencio no salva. Dije. Salió cambiado. Derrotado. Pidió divorcio formal. Cedió todo. Pero yo, gané. Empresa mía. Pero manchada. Alma rota. Dudaba todo. ¿Valió precio humano? Con Javier fuera. Reconstruye empresa. Limpieza total, nuevos protocolos. Transparencia. Elena se mudó. Sola con niño. Mandé ayuda anónima. Culpa persistía. Éxito financiero volvió. Pero yo aislada. Nadie confiaba plenamente en la viuda negra que llamaban algunos. Reflexionaba constante, ¿venganza me liberó o encadenó? Un día. Javier llamó. Quiero ver si estás bien. Quedamos. Viejo. Demacrado. Me lo merecía. Admitió. Pero tú. ¿Sigues siendo tú? No respondí. Porque no sabía. Empresa prosperaba bajo mí. Legado salvado. Pero noches. ¿Sola? Preguntaba, ¿precio alto para qué? Elena escribió, el niño pregunta por ti. Como tía lejana. Dolor. Decidí acercamiento sutil. Ayuda económica para niño. ¿Redención? ¿O manipulación final? Me transformé irreversiblemente. Fría. Calculadora. Justicia tuvo coste, humanidad perdida parcialmente. Años después. Empresa líder sector. Yo. Presidenta respetada. Temida. Javier vive discreto. Otro trabajo. Elena crió hijos sola. Un día. Llaman puerta a mi casa. Javier y Elena. Con niño ya adolescente. Queremos cerrar. Dicen. Miro chico, ojos de Javier. Pero inocente. ¿Perdón? Pregunto. Silencio. ¿Perdono? ¿O cierro ciclo con frialdad? El chico dice, gracias por ayudar. Tía Ana. Sonrío apenas. ¿Esto es victoria? ¿O solo ruinas compartidas? ¿Valió la pena convertirse en verdugo para no ser víctima?